Entonces vamos a ir al libro de Mateo. Hemos pasado por esta oración de Jesús, esta oración modelo de Jesús. Y bueno, hemos aprendido muchas cosas. Yo espero que este mensaje de esta oración haya cambiado su vida de oración como va cambiando mi vida de oración. Y que toda la iglesia pueda cambiar su vida de oración y ajustar algunos detalles que el Señor nos ha enseñado a través de esta oración. Este pasaje del libro de Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a terminar con la oración de Jesús. Se nos fueron más domingos del que yo tenía presupuestado, pero está bien. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Recuerden que Jesús está haciendo un sermón, está dando una predicación. Jesús, quizás la mejor predicación que ha habido en toda la historia del mundo, el predicador, el mejor predicador de todos, y está en este sermón que llama el sermón de ¿qué? Del monte, o el sermón de la montaña. Y aunque hay una multitud de personas ahí, entre los cuales están los líderes religiosos, Jesús está enfocándose en sus discípulos para que los discípulos puedan entender cómo es que se va a ver realmente y se va a mostrar el reino de Dios. Ellos tenían un concepto del reino de Dios, Cristo reinando aquí sobre la tierra, y aunque Cristo les dice todavía no es el momento de que eso pase, eso va a venir en un futuro, lo que Cristo sí les dice es que mientras que ese reino se establece aquí en la tierra, los creyentes van a ser los encargados de mostrar el reino de Dios, no de una forma externa, sino de una forma interna. Algo que va a salir de una transformación desde el corazón a través del Evangelio. Entonces Él está hablándole a sus discípulos acerca de este reino. Jesús les va a explicar cómo este reino es distinto a todos los reinos que han habido, que van a haber, cómo es distinto a todos esos reinos, porque como les decía, es un reino que está en el corazón de cada creyente. Y Jesús fue muy específico en exponer el corazón de las personas que estaban ahí escuchando, exponer el corazón de aquellos que estaban de pronto viviendo una vida no piadosa, porque no había sido su corazón transformado por el Evangelio, sino una vida de hipocresía. Porque Jesús está exponiendo el corazón. Jesús es Dios, y Jesús sabe el corazón de cada persona en cada momento, en todos los tiempos. Él sabe lo que está pasando por cada uno de nuestros corazones. Entonces por eso es que Jesús, a través de este sermón, Él puede agarrar el corazón, escudriñarlo y empezar a exponer esas partecitas oscuras que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, prender el foco de la palabra de Dios como cantábamos ahorita y exponer el pecado de nuestro corazón. Y mucho de ese pecado para la vida del creyente, viene tratándolo Jesús, es un tema de ¿qué? De hipocresía. ¿Recuerdan que hablábamos? De hipocresía, de hacer las cosas con la motivación incorrecta, solamente ¿para qué? Para que las personas vean lo que yo hago, pero no para agradar al Señor. Entonces Jesús está mostrando y está siendo muy específico en mostrar este pecado de la hipocresía en esta sección, porque nosotros como creyentes también vamos a luchar con la hipocresía de nuestro corazón muchas veces. Y es muy lindo que el Señor venga y nos hable de esta forma, porque cuando las personas escuchaban hablar a Jesús, decían, este no habla como ¿quiénes? Como los escribas y los fariseos. Este habla como uno que tiene autoridad, porque hace lo que dice. No solamente habla, sino que hace lo que dice. No se ve en él una vida de hipocresía. No se ve en él una vida de hipocresía. Entonces, Jesús no solamente exponía la hipocresía del corazón, sino que Jesús también hacía un llamado a sus discípulos, a aquellos que han sido transformados por el Evangelio, a vivir una vida piadosa, a vivir vidas piadosas, a vivir vidas piadosas que muestren que el Señor ha transformado esos corazones, a vivir vidas piadosas que muestren que Cristo reina en ese corazón. Él está exponiendo la diferencia entre aquellos que solo cumplen ritos
y aquellos que han sido transformados por el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces venimos avanzando en la oración y Jesús va a explicar y a confrontarnos de cómo debe ser la verdadera vida de oración, y ya hemos pasado por todos estos versículos, pero en el último pedazo de esta oración Jesús va a hacer un comentario acerca de uno de los puntos que él nombró y citó en esta oración. Ustedes se dan cuenta ahí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Versículo 9, vamos a leerla nuevamente a la oración y vamos a ver cómo es que termina y hace un comentario a uno de los puntos de esta oración. Dice el versículo 9: vosotros pues oraréis así. ¿Cómo oraréis? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí termina la oración. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un versículo 14 y un versículo 15. Y ese versículo 14 y ese versículo 15 no hacen parte de la oración, pero es un comentario que Jesús va a hacer acerca de un punto que él habló en esta oración, y vamos a leerlo. Versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí el Señor se pone serio, y una palabra que de pronto podríamos utilizar es que se pone pesado, porque nos pone a pensar en un dilema para nuestra mente. Habrá momentos en el que el Señor diga no perdono, porque aquí dice, ¿no? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Entonces es importante porque Jesús eligió ese punto que está en el versículo 12. El versículo 12 decía: y perdónanos, ¿qué dice? Y perdónanos nuestras deudas, ¿como qué? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese es el punto en el que Jesús se quiere enfocar y hace este comentario. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es interesante pensar por qué de todos los puntos que tenía esta oración, Jesús elige tomar este punto y hacerle un comentario, el punto del perdón. ¿Por qué ese? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no acerca del pan nuestro de cada día danoslo hoy? ¿Por qué elige hacer un comentario acerca de perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores? Les dije hace 15 días que íbamos a intentar dejar ese puntito del perdón para explicarlo hoy, porque es muy importante este tema del perdón. Es muy importante este tema del perdón. Para la vida cristiana es muy importante este tema del perdón. No solamente el perdón que el Señor otorga a nosotros, sino el perdón que nosotros otorgamos a otros. Este tema del perdón va a tocar fibras quizás muy sensibles de nuestros corazones, porque quizás haya aquí personas que tengan rencor y no hayan perdonado a una persona, no por un día, por 2 días, por 3 días, por una semana, por un mes, quizás hasta por años. Y esto va a tocar un punto muy sensible, porque el Señor pone esto con seriedad, hablando del tema de la oración. Entonces, ¿por qué de todos eligió este? Jesús entiende lo crucial que es para la vida de los discípulos y de la iglesia que ellos se mantengan como unidos. Ustedes recuerdan ahí en Juan 17, lo veíamos en la reunión casera de Altos de la Florida. Señor, él estaba orando al Padre, y en Juan 17 dice: Señor, que ellos se mantengan como unidos. ¿Y se mantengan unidos para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es crucial para la vida de la iglesia mantenerse como unida. Pero sabemos que por el pecado en el corazón del hombre y del ser humano, entonces se presentan ¿qué? Conflictos. Se presentan conflictos por el pecado en el corazón del ser humano. Y lo que genera el conflicto y el dejar vivir el pecado
lo que va a generar es que la iglesia no se mantenga unida, sino que se empiece a ¿qué? A romper, a fragmentar. Y al fragmentarse la iglesia, estaríamos incumpliendo con ese mandato de la unidad de la iglesia para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso pasa en las familias. ¿Tenemos conflictos familiares? Sí, Señor. ¿Tenemos conflictos con personas del trabajo? Sí, Señor. ¿Tenemos conflictos con nuestros vecinos? Sí, Señor. ¿Tenemos conflictos entre esposos? No, Señor, ¿qué va? Sí, Señor. ¿Tenemos conflictos? Ahí empiezan los esposos a codearse. ¿Sí, vean? Ahí le van a hablar, ahí le van a hablar. Debería decir, ahí me van a hablar. No, ahí le van a hablar, me van a hablar. Ahí nos van a hablar. No, pero póngalo mejor, me van a hablar. Así lo siente más personas. ¿Tiene conflictos con sus hijos? ¿Con la familia? Bueno. Jesús entiende lo crucial que es para la iglesia mantenerse como unida. Y si la iglesia y el creyente no entiende bíblicamente lo que es el perdón, entonces la iglesia corre peligro. Corre peligro. Aquí, si ustedes se dan cuenta, usa pronombres plurales. Por eso la importancia de la unidad en sus discípulos y en la iglesia. Porque si perdonáis, ¿quiénes son perdonáis? Vosotros, ¿cierto? Está hablando de pronombres plurales, plurales. ¿Por qué? Porque Jesús está pensando en la vida cristiana y Él entiende y sabe y guía y enseña que la vida cristiana no es una vida individual. La vida cristiana es una vida colectiva, es una vida del cuerpo. Hay personas que de pronto piensan, con una falsa enseñanza, que pueden vivir sin una iglesia. El otro día vi un estado de WhatsApp que decía, antes de ir a la iglesia, sé iglesia. Y yo decía, tiene razón, pero no tiene razón. Porque claro, yo soy iglesia afuera, en cualquier lugar donde yo estoy, yo tengo que comportarme como un creyente en Cristo Jesús, pero yo no puedo ser iglesia sin iglesia. Yo no puedo ser iglesia sin estar fuera del cuerpo de la iglesia. Y hay personas que empiezan a pensar y empiezan a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que puedo vivir sin iglesia. No, Jesús está diciendo no, por eso pone pronombres plurales. No se puede vivir fuera del cuerpo de la iglesia. Porque cualquier miembro que se desprende del cuerpo, ¿qué le pasa? Lo veíamos en la membresía de la iglesia. Se empieza a secar. Yo les dije, me corté este dedo con la cadena de la moto, por ponerme de mecánico de motos con la cadena en primera. No lo hagan los que tienen motos. ¿Listo, Luis Ángel? No se pongan con primera. Me dijo el cirujano de dedo, dígales que no pongan la moto en primera para echarle aceite en la moto, que vienen 2 o 3 personas por semana con dedos cortados y manos cortadas con cadenas de motos. Pero en fin, cuando me cortó el dedo, la punta del dedo, después de una semana de haber pasado eso, yo fui a la moto, y cuando fui a la moto estaba el pañito que se había enredado que me cortó el dedo. Y cuando yo abrí el pañito, adivinen qué estaba. La punta del dedo. Pero la punta del dedo, ¿cómo estaba? Estaba linda, rosada, se movía, tenía todos los colores vivos, le brotaba sangre. ¿Sí? ¿Cómo estaba la punta del dedo? Estaba seca. Era un cuero ya. No se lo mostré a Lili porque Lili no quiso. Pero era un cuero. No tenía ¿qué? No tenía vida. No servía ya para nada. Ahí estaba. Pero estaba ¿cómo? Seco. Estaba seco. La ilustración que el Señor pone en el Nuevo Testamento en cuanto a la vida del cuerpo, le está diciendo al creyente que no puede vivir sin el cuerpo, porque en el momento en el que usted decide vivir sin el cuerpo, le pasa lo que le pasó a mi punta del dedo. ¿Qué le pasa? Se seca, es inservible, es inútil, tiende a morirse, no puede. Por eso es que él pone aquí pronombres plurales, porque él entiende la importancia de la vida en comunidad. Lo repito de pronto para que lo anote o para que se le quede grabado bien en la mente. El cristianismo no es individual, el cristianismo es colectivo. El cristianismo se vive en familia.
El cristianismo se vive en la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los creyentes en Cristo Jesús unidos. Entonces aquí están los pronombres plurales. Pero para que se dé la unidad, ¿saben qué se tiene que practicar mucho? El perdón bíblico. Para que la unidad siga siendo unidad, tiene que practicarse el perdón bíblico. ¿Sabe por qué hay personas que se van de la iglesia y no vuelven? Porque no se practicó el perdón bíblico. ¿Tiene en su mente alguien que se haya ido de la iglesia y nunca volvió? Y tiene en su mente de pronto esa persona y le dijo, ¿por qué no volvió? ¿Ya? ¿Ya lo tiene ahí? ¿Sí? Regularmente la respuesta de una persona que le va a decir por qué no volvió es porque está ¿cómo? Está con una aflicción en su corazón por una situación que pasó ¿con quién? Con alguien que estaba en ese lugar y que definitivamente dice, no, yo no pude con eso. Esa respuesta no pude con eso puede ser, hay situaciones en las que uno tiene que salir de una iglesia, hay situaciones, pero ese tipo de situaciones, cuando uno sale, o cuando uno sale por un resentimiento hacia una persona y dice, no pude con eso, sí es la respuesta correcta, no pude perdonar, no pude, definitivamente no pude perdonar. Y eso muestra la necesidad de nuestro corazón de estar muy sensible al perdón de Dios. Al perdón de Dios. Entonces Él va a confrontarnos con estos dos versículos. Y Jesús tiene dos personas en mente. Por un lado Él va a desenmascarar a los falsos creyentes. Y por el otro lado, entonces Él también va a asegurarse de que los creyentes que ya están seguros en Cristo Jesús y que han mostrado con su vida que son creyentes, ajusten este tema del perdón bíblico. ¿Por qué? Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es delicado. Esto es muy delicado. Es un tema muy importante. Entonces va a animarnos y va a confrontarnos. El título de este pasaje, de este tema del día de hoy, es Perdonados y perdonándonos, el tesoro del perdón. ¿Cómo es? Perdonados y perdonándonos, el tesoro del perdón. El perdón es un ¿qué? Tesoro. Y quizás muchas veces nosotros no perdonamos es porque no hemos entendido el perdón de Dios hacia nosotros. Entonces vamos a mirar en primer lugar, vamos a ver tres conceptos en el día de hoy acerca del perdón. Y en el versículo 14 vamos a ver la necesidad del perdón. La necesidad del perdón. Hace una conexión con lo que viene hablando antes y dice, ¿por qué? ¿Por qué qué? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Entonces él va a hacer ese comentario acerca del versículo 12 que dice, perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, mas si no perdonáis, no os perdonará vuestro Padre. Entonces tiene esa conexión con ese versículo 12 y él dice, ese versículo 12 requiere una explicación y se la voy a explicar en este momento. Lo que Jesús está diciendo en general es lo siguiente: pedir el perdón de Dios implica haber perdonado a otros. Pedir el perdón de Dios implica ¿qué? Haber perdonado a otros. Usted se va a acercar ante Dios en oración a pedir perdón por sus ofensas, sí, con la tranquilidad de que usted también ha perdonado a otros sus ofensas. Con esa tranquilidad solamente puede llegar ante el Señor a pedirle perdón por sus ofensas. Entonces Jesús va a remarcar este punto y la importancia que tiene este punto. Tampoco vuestro Padre os perdonará. Y entonces ahí vamos a empezar por la parte de abajo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre ¿qué? Os perdonará vuestras ofensas. Tampoco. Si una persona, si un creyente en su corazón no tiene el deseo
y no quiere perdonar a una persona, entonces tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo que tenemos que hacer en este momento es pasar rápidamente, intentar mirar lo que es la doctrina del perdón bíblicamente. Esa doctrina del perdón, cuando uno de pronto estudia la teología, esa doctrina del perdón la llaman amarteología. Amarteología. ¿Y por qué? Porque viene de una palabra en griego, dicen los que saben griego, que es la palabra amartía. La palabra amartía en griego es esa palabra que explica el pecado, por eso le llaman amarteología, que es el estudio de la doctrina del perdón. Entonces miremos un poquito, porque quizás, cuando hay un corazón que no desea perdonar, es porque todavía no ha entendido la doctrina del perdón de Dios. La doctrina del perdón de Dios. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos el perdón de Dios? ¿Usted se siente tranquilo en vivir su vida cristiana fallando a sus hermanos y fallándole a Dios sin tener la necesidad de pedirle perdón a Dios? ¿Se siente tranquilo con eso? ¿Puede andar por su vida tranquilo haciendo ofensas y ofensas a Dios y a su prójimo y estar tranquilo? Si usted se siente tranquilo y no hay ningún dolor por el pecado y ningún dolor de arrepentimiento, tendría que examinar muy bien en primer lugar si es salvo en Cristo Jesús. Porque si no le duele el pecado, entonces algo está pasando en su corazón. Algo está pasando en su corazón. Creo que viendo lo que es la doctrina del perdón de Dios y la doctrina del pecado, no hay nada más importante para nosotros que la seguridad de que hemos sido ¿qué? Perdonados por Dios. ¿Sí o no? Usted está tranquilo en Cristo Jesús porque está segurísimo de que el Señor lo ha ¿qué? Lo ha perdonado sus pecados. ¿Por qué usted puede tener acceso al trono de Dios? Porque sus pecados han sido perdonados. ¿Por qué usted tiene una esperanza de vida eterna si el pecador no puede entrar al cielo? El pecado no puede entrar al cielo porque usted está seguro de que sus pecados han sido perdonados. Creo que no hay nada, bueno, una de las cosas más importantes en toda la palabra, en toda nuestra vida como cristianos y como creyentes, es estar seguros de que hemos sido ¿qué? Perdonados por Dios. El estar seguros de que hemos sido perdonados por Dios nos da una paz y una tranquilidad impresionante. Entonces vamos a hacer un breve repaso de la doctrina del perdón bíblico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al pecado? El pecado nos dice que todos nosotros fuimos concebidos ¿en qué? En pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el Salmo. El salmista está totalmente seguro de que él es pecador y de que es pecador ¿desde cuánto tiempo? Desde que nació. Es decir, nosotros tenemos una deuda con Dios, por eso dice, aquí lo pone como una deuda en este pasaje, y perdónanos nuestras ¿qué? Nuestras deudas. El pecado es una deuda que usted y yo tenemos ¿con quién? Con Dios. Y esa deuda la tenemos ¿desde cuándo? Desde el día que nacemos. O sea, es decir, la deuda del pecado es una deuda impagable. Y ya lo vamos a ver ahorita con una parábola con una historia que Jesús contó. Todos nosotros fuimos concebidos en estado de pecado, desde el día de la concepción. El pecado es una esclavitud que a nosotros nos domina, El pecado se ha evidenciado, hemos acumulado una deuda de pecado imposible de pagar. Entonces muestra la realidad de que nosotros debemos a Dios, por ser sus criaturas, debemos a Dios por nuestros pecados. Y nosotros le debemos a Dios obediencia completa, pero tenemos un problema. Le debemos a Dios obediencia completa, pero nosotros hemos fallado ¿desde cuándo? Desde el día que nacimos. No, desde el día en que fuimos concebidos, hemos fallado al Señor. ¿Hemos sido obedientes completamente a Dios? No, porque tenemos un pecado que no nos deja. Entonces tenemos una deuda que ante Dios es impagable. Le debemos a Él obediencia completa, le debemos a Él nuestra vida, pero no podemos, porque somos pecadores. Entonces estamos ¿en qué? En deuda. ¿Alguna vez usted ha tenido deudas? ¿Sí? No le voy a decir si tiene deudas, pero ¿alguna vez usted ha tenido deudas? Y tener deudas es de las cosas más lindas que hay, ¿sí o no? Ay, eso tener deudas es un descanso. Ay, ¿cómo descansa uno cuando tiene deudas? ¿Sí o no? Yo he escuchado a personas
que me dicen, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo descansar, no puedo estar tranquilo. ¿Cuánto debe? 20 millones. Y va aumentando. ¿20 millones parece una deuda impagable? Para mí, sí. Pero 20 millones es una deuda pequeña. El otro día escuché a un hombre de mucho dinero que tiene una deuda casi de 800 millones. Cuando uno lo pone en esos términos, usted tiene que pensar que usted no le debe a Dios 800 millones, le debe billones, porque su deuda de pecado es impagable. Usted no le puede pagar a Dios de ninguna forma, de ninguna forma. Eso es la doctrina del perdón. El concepto de pecado aparece como deuda y como culpa. Entonces significa que si aparece como deuda y como culpa, por ese pecado que nosotros debemos a Dios, nosotros somos declarados como culpables. Y por ser declarados culpables, Dios tiene que hacer y dictar una sentencia al culpable, porque Dios es un Dios justo. Y usted nunca podría pagar. La única forma de pagar ese pecado es la muerte. Por eso dice la palabra, la paga del pecado es muerte. No hay otra forma en que usted pueda pagarle esa deuda a Dios. Pero el problema es que no solamente estamos hablando de una muerte física, sino que la deuda de pecado se va a pagar con una muerte espiritual y una muerte eterna, por toda la eternidad. ¿Y por qué por toda la eternidad? Porque su deuda es impagable. Ni siquiera toda la eternidad alcanza para pagar la deuda de pecado que el pecador tiene con Dios. ¿Está viendo la gravedad del pecado? ¿Está viendo la gravedad de la deuda del pecado? Usted y yo debemos a Dios eso. Usted y yo somos incapaces de pagar una deuda como la que establece el pecado. ¿Ya se sintió en peligro? Eso no debería dejarlo ¿qué? Dormir. Eso no debería dejarlo estar tranquilo. Eso no debería dejarlo vivir una vida en paz. Porque así como las deudas que tenemos de plata no nos dejan estar tranquilos, la deuda del pecado impagable debería estar constantemente machacándonos nuestra mente y diciéndonos, no puedo pagar, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos hicimos inútiles. ¿Por causa de qué? Del pecado. Eso describe la condición desesperada que tiene el ser humano con relación a la deuda del pecado. Y ese éramos usted y yo. O quizás algunos todavía hoy tienen esa deuda de pecado impagable. No pueden pagarla de ninguna forma. La cosa es que nosotros fuimos creados para tener una relación con el Señor. Dios nos creó y nos diseñó para que nosotros tuviéramos una relación con Él. Pero ¿qué es lo que separa esa relación con Dios? El pecado. El pecado separa la relación que nosotros tenemos con Dios. Y por eso es que es nuestra necesidad cada día, que aunque nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, nosotros cometemos pecados cada día. Y entonces es la necesidad de venir ante el Señor y pedirle y reclamar con todo nuestro corazón ¿su qué? Su perdón. Porque ese pecado, aunque ya hemos sido perdonados de nuestros pecados a través de Cristo Jesús, ese pecado diario que nosotros seguimos cometiendo corta y rompe la relación que tenemos con Dios, y Dios quiere relacionarse con nosotros y nuestro corazón anhela relacionarse con Dios. Pero hay algo que no lo deja, ¿qué es? El pecado. Por eso es que cada día usted llega ante Dios y dice, Señor, te fallé, perdóname. ¿Sí o no? Porque al pedirle perdón al Señor, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Nosotros no podríamos vivir sin el perdón de Dios, porque no podemos vivir sin la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Esta oración se refiere a eso. Una persona que tiene esa culpa y esa deuda de pecado está en temor, en desesperación, en ansiedad. Su vida no tiene sentido.
Eso crea un grado de ansiedad y de desesperación. El pecado hace que nuestra vida esté desordenada y descontrolada. El mundo, con todo lo que ofrece, intenta quitar la culpa del pecado. Por ejemplo, la corriente psicológica lo que hace intentar es echar la culpa a otros por causa del pecado. Cuando una persona, por ejemplo, le dice, tranquilo, el hombre es bueno. Me acuerdo del colegio, creo que era Federico Nietzsche, un filósofo ateo que no quería agradar a Dios, o que no quería agradar a Dios, decía, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Pobrecito, justo nació en esta sociedad y la sociedad fue la que lo corrompió. O sea, que su pecado viene por causa de ¿qué? De la sociedad. La filosofía intenta también quitar la culpabilidad del pecado. Usted es bueno, pero usted se comporta así, ¿es por qué? Porque los otros lo hacen comportarse así. Ustedes ven cómo este sistema mundo, dominado por las filosofías, por las psicologías mundanas, intenta ¿qué? Quitarle a usted la culpa ¿de qué? Del pecado. Quitarle la culpa del pecado. Eso hace que las personas sientan cierta tranquilidad, porque entonces las cosas que yo cometo y que estoy cometiendo y viviendo ahora no son culpa de quién, no son culpa mía, no son culpa de mi pecado, sino lo que hace es transferirle la culpa de mi pecado a otra persona para que se sienta en cierta forma tranquila. Pero usted y yo sabemos que eso no funciona. Que por más de pronto de que uno intente echarle la culpa a otra persona por el pecado, o echarle la culpa a la sociedad que está alrededor por el pecado, al final del día su vida todavía sigue sintiéndose como vacía. Su vida todavía sigue sin sentido, porque necesita desesperadamente encontrar el perdón ¿de quién? De Dios. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. La filosofía nos dice que no debes sentirte culpable. Es que lo que pasa es que estos sistemas de opresión te tienen atado. No debes rendir cuenta, te dice la filosofía de este mundo. No debes seguir ningún patrón. Sigue tu propia moralidad. La filosofía ha fracasado. ¿Y sabe qué? La filosofía y la psicología de este mundo lo que han causado es que las personas que se aferran más a la filosofía y a la psicología de este mundo están en los índices más altos de suicidio. Porque se aferran a algo que no los puede salvar. Se aferran a algo que no les puede dar esperanza. Por eso es que las personas, el ser humano, necesita desesperadamente ¿qué? El perdón de Dios. El perdón de Dios es lo único que le va a dar tranquilidad, estabilidad y esperanza a una vida que está totalmente perdida. Totalmente perdida. El mundo no tiene la respuesta para el problema del pecado. Por eso es tan importante lidiar con este asunto del pecado de una forma bíblica. Porque al final del día, crean o no, lo que va a pasar es que las personas que no han sido perdonadas en Cristo Jesús van a estar paradas enfrente ¿de qué? Del trono. Ustedes recuerdan que acabamos de pasar Apocalipsis. Hay personas que piensan y dicen, ese problema del pecado no es tan grave. ¿No es tan grave? La palabra de Dios dice que un día esas personas que no han arreglado su problema de pecado van a estar enfrente del trono de Dios. Y esas personas que no han sido perdonados sus pecados y no han creído en Cristo Jesús como su Salvador para el perdón de pecados, esas personas dicen que van a ser lanzadas ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, o sea, aquellos quienes el Cordero les perdonó sus pecados, fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Ellos van a tener que rendir cuenta por la culpa del pecado. Y solamente va a haber un veredicto, culpable. Toda esa situación de desesperación que viven las personas por causa del pecado, por no haber encontrado el perdón de Dios, toda esa situación de ansiedad, de tristeza que experimenta una persona por no haber encontrado el perdón de Dios, en ese momento solamente va a ser la antesala de todo lo que ellos van a tener que vivir. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Esto es un problema grave. Esto no es un problema sencillo. Y yo creo que este es un buen momento para invitarle. Si usted está aquí hoy
y no ha arreglado su problema de pecado con el Señor, con Dios, pídale al Señor que lo salve. Pídale al Señor que perdone sus pecados, porque para eso Él vino. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el pecado que quita el pecado del mundo. Entonces necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. El Salmo capítulo 32, versículo 1, si quieren ahí escribirlo, pero el Salmo 32, 1 dice lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dichoso, alegre, doblemente bendecido, doblemente gozoso, totalmente satisfecho. Era la palabra bienaventurado allá en Apocalipsis. Totalmente satisfecho. No vacío, sino totalmente satisfecho aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué bendición más grande puede haber en este mundo que el regalo del perdón? El perdón es un tesoro. El perdón es un tesoro. El perdón es un tesoro que Dios nos otorga. Dios en su misericordia perdona. La palabra perdón debería, decía el pastor Matías, la palabra perdón debería ser música para tus oídos. La palabra perdón debería ser música para tus oídos. ¿Por qué? Porque bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 5. Lo pueden anotar ahí, quizás se lo saben, pero dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y es muy lindo porque para aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ya no está pensando en los pecados, está pensando en que el Señor lo ha reconciliado, en que lo ha adoptado como hijo, en que ha perdonado su pecado, en que ha perdonado su transgresión, en que Él colgó en la cruz del madero el acta de su deuda y la perdonó. ¿Amén? ¿Le da tranquilidad eso? Necesitamos el perdón de Dios, anhelamos el perdón de Dios, porque bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En Efesios capítulo 1, versículo 7, dice Efesios capítulo 1, versículo 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El perdón de Dios es una de las tantas riquezas que el Señor ha otorgado a nuestra vida a través de la salvación. La única explicación para el perdón de Dios en medio de nuestra condición es la abundante riqueza que Él tiene para con nosotros, que hemos sido perdonados por su gracia al poner nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador. Deberíamos estar agradecidos. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida, cada día. A mí me gusta escuchar los testimonios de Howard y Lorena allá en la reunión casera en Altos de la Florida. Regularmente ellos están recordando cada tiempo y cada día, cada jueves: el Señor nos perdonó, el Señor nos salvó, somos salvos porque Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Eso debería ser cada día recordado por el creyente, porque si no, estaríamos perdidos totalmente. Y déjenme decirles el último versículo en cuanto a esta doctrina, este breve repaso de la doctrina del perdón. Dice aquí en Romanos capítulo 8, versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Por qué le podemos llamar al Señor, a nuestro Dios Padre? Porque Él nos ha perdonado. Eso pone la antesala a lo que Jesús va a explicar aquí en estos dos versículos. Prácticamente eso era como la introducción, pero eso pone la antesala a lo que Jesús va a explicar acá. ¿Usted ha sido perdonado por Dios?
¿Usted tiene el tesoro del perdón en su vida? ¿Usted ha sido enriquecido por el perdón de Dios? ¿Usted ya puede decir con tranquilidad, el Señor ha perdonado mis pecados? ¿Usted puede decir con tranquilidad, yo soy dichoso, satisfecho y gozoso porque el Señor ha perdonado mis pecados? ¿Sí o no? Amén. Yo sí. El Señor perdonó mis pecados. ¿Los suyos? Amén. Fuimos enriquecidos, nos sentimos descansados. ¿Alguno de ustedes alguna vez terminó de pagar una deuda? ¿Sí? Y cuando terminó de pagar esa deuda, ¿cómo se sintió? Nunca más me voy a volver a endeudar. Y volver a endeudarse, pero eso es otra cosa. Pero el descanso que se siente cuando uno termina de pagar una deuda. ¿Sabe qué? Para el que ha sido perdonado en Cristo Jesús, esa deuda que tenía, que era como una mochila gigante que llevaba, esa mochila se la llevó el Señor y nunca más se va a acordar de eso. Qué descanso tan tremendo. ¿Ya se sintió descansado? Relaje los hombros, hágale, relaje los hombros, relaje. Llevaba una deuda bastante pesada, ya no la tiene, relaje los hombros, descansó, porque el Señor lo perdonó. Y esa deuda que era impagable, el Señor la pagó en la cruz. No fue gratis, no fue, para usted fue gratis, pero para Él no. Él tuvo que morir y Él tuvo que sufrir. Entonces, en primer lugar, veíamos la necesidad de ¿qué? Del perdón. En segundo lugar, la condición para el perdón. Recuerde, aquí no está interesado tanto en aquellas personas que no han creído en Jesucristo como su Salvador, porque aquí le está hablando específicamente a ¿quiénes? A sus discípulos, ya creyentes. ¿Listo? A los creyentes. Entonces, la condición para el perdón. ¿Hay una condición para que el Señor perdone mis pecados cada día? Sí. ¿Cuál es? Casi. Perdonar a los otros. Bueno, obediencia en ese sentido. Perdonar a los otros. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces, ahí está la cláusula condicional, ¿no? Los que hemos estado estudiando esas cláusulas. Entonces, eso es una cláusula de condición, es una condición. Tiene que pasar esto para que se cumpla esto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La condición para el perdón. Entonces tenemos que resaltar de que se habla de Dios como nuestro Padre. Entonces está hablándole a creyentes. No está enfocándose tanto aquí en personas que no conocen el perdón de Dios y que no son salvas. Ellos necesitan el perdón de Dios igual, pero está enfocándose aquí en el creyente, aquel que ya ha sido perdonado en Cristo Jesús, todos sus pecados, y por eso tiene una esperanza de vida eterna. En esos es quien se está enfocando. Entonces, acá, ¿cómo este Padre, es la pregunta, cómo este Padre rehusaría perdonarnos? Eso es algo que no nos cabe en la mente, ¿no? Porque Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está otra condición, pero aquí pone una condición también para que eso se dé. El creyente debe aplicar en su vida el principio bíblico del perdón continuo y constante en su corazón hacia las personas que le ofenden. ¿Alguna vez le ofendió a alguien? ¿A ninguno? ¿Sí? Yo pensé que eso solamente pasaba conmigo. ¿Alguna vez le ofendió a alguien? ¿Sí? En estos días, pongámoslo más cerquita, en estos días alguien le ofendió. Liceda abre los ojos y digo, no me ponga a pensar en eso, por favor. Piénselo. En estos días alguien le ofendió. En esta mañana alguien le ofendió. Uy, ahí ya lo pongo más estrecho, ¿no? Porque si dice sí, solamente hay 3 o 4 opciones, ¿no? Los de mi casa. Pero en eso está pensando. Está pensando en que las situaciones se ponen difíciles y se genera conflicto por causa del pecado. Pero Él pone un condicional. Y la condición es que si no aplica el perdón bíblico, el perdón de Dios hacia su hermano, no va a poder venir a pedirle ¿qué? Perdona a Dios.
Y como ya vimos en primer lugar, necesitamos ¿qué? El perdón de Dios, cada día, continuo y constante. ¿Cómo este Padre rehusaría perdonarnos? Entonces hay un sentido de un pecado para mera condenación que no es el caso del creyente. Hay otro sentido del perdón constante que necesitamos de nuestros pecados diariamente porque ofendemos la santidad de Dios. Porque ofendemos la santidad de Dios. No podemos disfrutar de la comunión con Él si no hay limpieza en nuestro corazón y no pedimos el perdón de Dios. Entonces hay una condición: Dios nos va a perdonar si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas. Si nosotros perdonamos a nosotros sus ofensas. Entonces, ahí por ejemplo en Marcos capítulo 1 versículo 20 es la historia de los discípulos que Jesús los llama y les dice: ahora los voy a hacer ¿qué? ¿Pescadores de qué? De hombres. Dice: y dejando a su padre en la barca le siguieron. Ese concepto de perdón en este caso sería el concepto de dejar. Cuando dice ahí y dejaron a su padre en la barca y le siguieron. Perdonar significa esa misma palabra, significa dejar. ¿Qué significaría dejar? La ofensa que me han hecho a mí, yo la dejo a un lado. ¿La dejo allá en dónde? En la barca. La dejo en la casa y cuando llegue la vuelvo y la tomo y vea cómo se pone. No está hablando de eso. La dejo. Suelto esa deuda. Cuando el Señor pone el pecado como una deuda, es la persona que me ofende, es como si esa persona ahora tuviera una deuda conmigo, porque me ofendió. Yo lo que hago es soltar esa deuda y perdonar la deuda, dejarla a un lado. ¿Me ofendió? Sí, pero yo suelto esa deuda, la dejo a un lado y sigo adelante. Y todavía es mi hermano en Cristo, y todavía es mi esposo, y todavía tengo que dormir junto a ella a la noche. Entonces tengo que dejar, porque yo me voy a encontrar con esa persona que es la familia de Dios, no solamente el domingo en la iglesia, sino que me voy a encontrar en la reunión casera, sino que me voy a encontrar con él a través del WhatsApp de la iglesia regularmente durante la semana, sino que me voy a encontrar porque somos una familia. Entonces yo decido en mi corazón ¿qué? Dejar eso que esa persona me ha hecho, dejarla a un lado, perdonarlo en mi corazón, decirlo: sí, me ofendió, pero Señor, trabaja en su corazón. Y yo cuando vuelvo a ver a esa persona, muestro que he perdonado. Cuando llego y sé que me ofendió, pero voy y lo saludo. Y voy y le doy un abrazo. Y le muestro una muestra de perdón. Esa palabra en Marcos 1:20 es el concepto de dejar. Y dejando a su padre en la barca, le sigue. En Mateo capítulo 18, versículo 27, ya vamos a ver esa historia en el siguiente punto, pero está hablando de la historia de los dos deudores y dice que este hombre le debía una plata poca y este hombre lo soltó, lo dejó, lo soltó. Ese es el concepto del perdón: soltar esa deuda que esa persona por su ofensa ahora tiene conmigo. Yo perdono esa deuda, suelto esa deuda, dejo eso a un lado, dejo esa ofensa a un lado, agarro la deuda y la paso. En el Proverbios 19:11 el concepto dice 19:11, no me deje equivocar, pero en el Proverbios 19:11 dice lo siguiente. Proverbios 19:11. ¿Dónde está Proverbios? En el Antiguo Testamento. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Entonces es el mismo concepto: soltar, dejar, pasar por qué, pasar por alto. Es el concepto de que la ofensa viene a mí, y yo me agacho y que pase por arriba. La esquivo. Viene la ofensa a mí, la dejé pasar, la hice para un lado, la esquivé, y aunque fue una ofensa y llegó a dolerme, yo digo: bueno, Señor, perdono eso, la dejo a un lado, la paso por alto. No voy a tener rencor hacia esa persona que me ofendió. Permíteme amarla como tú la amaste. Ese es el concepto: pasar por alto, soltar, dejar, la condición para el perdón. Perdonar tiene que ver con la manera en que nosotros, en nuestra condición, mantenemos a las personas en nuestro corazón bajo el control de esa deuda o bajo la libertad de la culpa, del pecado.
Entonces cuando yo no quiero perdonar, ¿qué hago en mi corazón? Agarro y no lo dejo. La tengo acá agarrada a la ofensa. Y la tengo acá agarrada y la empiezo a consentir, ¿no? Y la empiezo a consentir y empiezo a decir, ay, pero es que si ve ese hombre, esa mujer, ese, y lo consiento y lo consiento y lo consiento, lo tengo agarrado. El concepto es, en mi corazón, ¿yo qué hago? Lo suelto, lo dejo, lo paso por alto, lo perdono casi que inmediatamente. Lo perdono casi que inmediatamente. La palabra y ofensa dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, es la palabra que les decía ahí en ese griego amartía. Esa palabra significa errar el blanco. Errar el blanco significa que hay un blanco es, ¿han visto en el tiro con arcos? Donde tienen que pegar en el centro y que hay varios circulitos con diferentes puntajes. El blanco es donde nosotros tenemos que apuntar para darle a los mandamientos y estatutos de Dios. Y nosotros todo el día estamos errando el blanco. No le pegamos nunca. Bueno, algunas veces sí, pero regularmente estamos ¿qué? Fallando al blanco. Esa es la palabra que tiene que ver con el pecado, con amartía. Errar el blanco. Entonces, el pecado es fallar al estándar de Dios. El pecado es el fracaso moral de la persona. Entonces, la mayoría de las veces se usa esta palabra para decir que de una forma voluntaria o consciente yo le fallo a Dios. Yo fallo en ir en contra de Dios, de lo que Dios ha establecido. Entonces, perdona Dios si perdonamos a todos los hombres cualquier clase de ofensa. Otra vez lo vuelvo y lo repito. Perdona Dios si nosotros perdonamos a los hombres cualquier clase de ofensa. Uy, eso se pone más delicado, ¿no? ¿Hay algo que usted diría, yo no puedo perdonar eso? Usted diría, sí, yo podría decir que yo no puedo perdonar tal cosa. Pero recuerdan que vimos el concepto del perdón. ¿Qué le perdonó Dios a usted? ¿Todo seguro? ¿Segurísimo que todo? Todo. La ofensa que una persona comete hacia usted, por más grande que se vea, porque no estoy diciendo que no sea grande, por más grande que se vea, nunca va a ser comparado con la deuda que usted tenía con Dios. Nunca. Y Dios perdonó todo. Y Dios quiere que nosotros perdonemos como Él nos ha perdonado. O sea, que Dios perdona si perdonamos a todos los hombres cualquier clase de ofensa. Si yo perdono, Dios me perdona también. El perdón de ambos se ven prácticamente iguales, paralelos. Entonces, de la misma manera que yo estoy perdonando, Señor, perdóname también a mí. De la misma manera que yo estoy perdonando, perdóname también a mí. Perdóname también a mí. Es interesante cómo nosotros vemos esa cuestión del perdón, ¿no? Nosotros, por ejemplo, decimos en nuestro corazón, sí, yo te perdono, pero no me hables más, nunca más. Imagínense si Dios nos tratara así. Está bien, hijo, yo te perdono porque eres mi hijo, pero ¿sabes qué? Nunca más vuelvas a orarme. Imagínense si Dios nos tratara así como nosotros a veces perdonamos. Sí, yo lo perdoné, solamente que no quiero volver a estar nunca más cerca de Él. Imagínense si Dios nos perdonara de esa forma. Está bien, hijo, yo te perdono por la cantidad de veces que pecaste hoy, pero ¿sabes qué? Nunca más vuelvas a mí. Nunca más. Vete por un ladito. Y lo que ya hemos visto muchas veces como frase, perdono pero no, eso no es perdón, no es el perdón de Dios. Imagínense el Señor diciéndonos a nosotros, bueno, yo te perdono pero no olvido, entonces pila. ¿Ese es el perdón de Dios? No es. Entonces nosotros vamos a tener que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar como Él perdonó, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Señor nos va a perdonar. Uy, qué duro que es nuestro corazón. ¿Cuántos luchan con perdonar acá? Yo los conozco, bueno, no tanto, pero los conozco. Y hemos charlado con ustedes, con varios de ustedes, muchas veces. Y hemos sido sinceros y hemos dicho, me cuesta perdonar, me cuesta dejar, me cuesta soltar, me cuesta no tener rencor y decir, sí, Señor, como tú me perdonaste, yo lo perdono. Eso es costoso, es un trabajo en el corazón, pero el Señor lo va a hacer.
Tenemos que estar dispuestos a que el Señor obre de esa forma en nuestra vida. Os perdonará a vosotros sus ofensas. Os perdonará a vosotros sus ofensas. Entonces, ¿soy consciente de mi necesidad del perdón de Dios? ¿Sí o no? Amén. Entonces también somos conscientes de que tenemos que perdonar a otros. Todas las ofensas, todo el tiempo, cualquiera que esa sea. Cualquiera que esa sea. Porque ese es el perdón de Dios. A ver, ¿cómo van esos corazones? ¿Cómo van los rencorosos? ¿Cómo van los perdonadores? Bueno, amén. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana. El que rehúsa perdonar a cualquiera no puede pensar que ha sido perdonado por Dios. Este es un tema delicado. Si usted está rehusando perdonar a alguien y no puede, tiene que examinar su salvación o tiene que examinar el entendimiento del perdón de Dios, porque quizás no lo ha entendido todavía. Dios perdonó todo, todas sus ofensas. Sí, Dios perdonó todas sus ofensas, ¿sí, Señor? Todas sus ofensas, todas. Tiene que examinar muy bien, porque puede ser que si no lo entiende así, es porque su corazón todavía es un corazón duro, bien duro, y hay mucho orgullo ahí, mucho orgullo. Entonces, quien rehúsa perdonar a cualquier persona no puede pensar quizás que ha sido perdonado por Dios. Cuidado, este tema es muy delicado. Tener una actitud perdonadora constantemente es la única manera que el Hijo de Dios puede experimentar un perdón de limpieza que trae comunión con Dios de manera constante. Perdonar a otros las ofensas que cometen hacia nosotros es la única manera en que usted va a disfrutar de una comunión constante con el Señor. Si no, no puede tener esa comunión. No puede. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Significa, su comunión con Dios está rota hasta que no perdone a esa persona que le ha ofendido. No se puede acercar a Dios para pedirle perdón si hay alguien con quien tiene rencor. Y eso es delicado, porque ahí estamos hablando del tema de la oración, ¿recuerdan? Todo esto viene en el contexto de la oración. Y ahí es donde Dios va a mostrar que quizás hay personas que han orado hipócritamente mucho tiempo en su vida. Hipócritamente, sin la motivación correcta. Claro, nosotros oramos Padre nuestro que estás en los cielos, y que es el primer patrón de oración. Santificado sea tu nombre. Y nosotros hablamos de que ese santificado sea tu nombre significa tú eres un Dios santo y nosotros con nuestra vida queremos reflejar esa santidad. ¿Eso se puede cumplir si usted no ha perdonado? No. Entonces usted no está orando de la manera que Dios le agrada. Y si usted tiene un rencor en su corazón contra alguien y no lo ha podido perdonar, durante todo ese tiempo que usted ha estado con ese rencor en su corazón, no ha podido hacer una oración que a Dios le agrada. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Esto es muy delicado. Y terminamos con el tercero. Y el tercero dice aquí, les dije, la necesidad del perdón. En segundo lugar, la condición para el perdón. Y en tercer lugar, la advertencia en cuanto al perdón. La advertencia en cuanto al perdón. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Un creyente verdadero que está recibiendo el perdón continuo y perdonando continuamente es aquel que va a poder estar tranquilo ante la presencia del Señor. ¿Es inimaginable que Dios rehúse perdonarnos? Sí, es inimaginable que Dios rehúse perdonarnos. Todavía no es muy, quizás no vaya a quedar totalmente claro en nuestra mente cómo Dios rehúsa perdonar. Pero Dios dice acá, si no perdonas, no perdones. Es inimaginable que aquel a quien llamamos Padre rehúse perdonarnos. Pero también es que nos pone a pensar este concepto de que nosotros debemos tratar a las otras personas como queremos que esas personas nos traten a nosotros. Es lo que se llama la regla de oro, que nos traten como nosotros los tratamos a ellos. Miren lo que dice Santiago capítulo 2 versículo 13. Vamos a intentar ir un poco más rápido en esta parte. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia.
y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ven lo que dice Santiago? ¿Juicio sin qué? Sin misericordia se hará para el que no haga misericordia. Este concepto de nosotros actuamos como queremos que los otros actúen con nosotros. Mateo capítulo 7, 1 dice: con la medida con que juzgáis, seréis ¿qué? Juzgados también. Con la medida con que medís, seréis medidos. Por eso, lo que tiene que hacer antes de hacer y dictar ese juicio es mirar su ¿qué? Su viga que está en su propio ojo, para poder mirar bien, para sacar la paja que tiene el ojo de su hermano. Y ahora sí vamos a ir a Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. 23, perdón, Mateo 18. Bueno, sí, desde el 21, porque ahí está el contexto de la historia. Yo solamente la voy a leer y pongámosle atención a los detalles, a lo que Jesús quería mostrar aquí con estos dos deudores. Dice Mateo 18, 23. Por lo cual, perdón, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino se fue, le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ven? Dios no va a perdonar. Ahí los denarios y los talentos es difícil para nosotros, pero lo que dice es que el primer siervo le debía una cantidad pequeña y el Señor se la perdonó. Y este siervo, a quien se le había perdonado una cantidad una cantidad muy grande, y el Señor se la perdonó. Y a este, a quien se le había perdonado una cantidad muy grande, no pudo perdonar algo muy pequeñito. No pudo mostrar el mismo perdón que le habían mostrado a él. Entonces el Señor va a ser duro y drástico con esa persona. No lo va a perdonar. Nosotros esa deuda impagable, el Señor la perdonó. Cualquier ofensa, lo pongo así, cualquier ofensa que cometa cualquier persona hacia nosotros es una deuda pequeñita a comparación de toda la deuda que el Señor nos perdonó. Ustedes de pronto podrían decir: pero Julián, usted no sabe lo que me ha hecho esa persona. No sé, seguramente no sé, pero solamente le pido con todo mi corazón que lo ponga en el contexto bíblico y piense todo lo que Dios le perdonó y si eso es comparable con la ofensa que le hizo esta persona. Vamos a pasar aquí por unos versículos muy rápidamente. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Recuerdan cuando yo le decía: si usted no perdona, tiene que mirar su corazón, porque de pronto hay mucho orgullo y mucha dureza de corazón? Aquí dice que una persona que no ama a su hermano, o sea, que no le muestra amor a través del perdón, es hija ¿de quién? ¿De quién? Del diablo. O sea que una persona que no perdona a su hermano está mostrando que es hija ¿de quién? Uy, eso son palabras fuertes.
O sea, póngalo en contexto. Es lo que la palabra de Dios está diciendo. Perdonamos nosotros porque hemos sido transformados, lo imitamos a Él en lo que Él hace, perdonamos porque Él nos ha perdonado. Amamos porque somos hijos de Dios. Satanás no ama, y por eso los hijos de Satanás no aman, no perdonan. Esa es nuestra naturaleza, debe ser, ahora transformada, perdonar a nuestro hermano, dejarlo libre de la deuda. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar es la disposición de mi corazón de liberar de la culpa, de la ofensa a una persona. El perdón verdadero no es decir, no pasa nada, no es minimizar el pecado, no es que no he hecho nada, no, el pecado es ¿qué? Pecado, y el pecado es algo que es grave para con Dios, pero aún en esa deuda y en esa dificultad y en esa dureza y en esa gravedad del pecado, nosotros decidimos dejar libre a una persona que nos ha ofendido. Dice un hombre llamado Thomas Watson, dice: ¿cómo sé si estoy perdonando? ¿Cómo Dios quiere que perdone? Perdonamos cuando luchamos con cualquier sentimiento de revancha, de venganza, cuando no haríamos ningún agravio a nuestro enemigo, cuando oramos por ellos y nos mostramos siempre listos para buscar su bien. ¿Usted perdonó a alguien? Entonces a esa persona que perdonó, busque ¿qué? Busque el bien para esa persona. Hágale algún bien, sírvalo de alguna forma. Anoche hablábamos eso en la reunión casera, ¿no? Sírvalo. Una persona lo ofendió, usted muestra que lo ha perdonado cuando usted no está buscando venganza. Espere y verá, que parezca un accidente. Espere que se descuide 3 segundos y verá. Eso no es perdón. Usted muestra perdón cuando no hay ningún sentimiento de venganza o ningún sentimiento de revancha. Entonces, deseamos el bien de esa persona, buscamos la reconciliación hasta donde sea posible, nos mostramos siempre listos para buscar su bien. Miren lo que dice Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No busque ¿qué? La venganza. En 1 Tesalonicenses 5:15 dice lo siguiente: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Si usted perdona, busca el bien, no el mal de su hermano. Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Anote ese Mateo 5:44. Eso solo puede pasar si usted ha sido transformado por la gracia de Dios. Si usted no puede hacer esto, entonces significa que quizás no es salvo. No es salvo. Y Romanos capítulo 12, versículo 18 dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El perdón no consiste en sentimientos con sentimientos. El perdón es una decisión, son acciones. ¿Cómo dirijo mis pensamientos a perdonar y a mostrar con acciones ese perdón? Dios no va a perdonar si nosotros no perdonamos de todo corazón. Es tremendo el concepto del perdón. O perdono como Dios me pide, o no perdonamos en absoluto. Pero pilas, solamente voy a hacer esta aclaración para terminar. Perdonar no implica que no haya enojo por el pecado. Yo puedo enojarme por el pecado y una ofensa que alguien me hizo, pero en ese momento inmediatamente decido ¿qué? Soltar y decir: Señor, perdóname porque me enojé, pero lo perdono. 2. Perdonar no implica el hecho de las consecuencias serias por el pecado. Perdonar no implica que no vayan a haber consecuencias serias por el pecado. Y mucho de eso también se va a una persona que de pronto mata a alguien. De pronto esa persona mata a mi hijo. ¿Yo lo debo perdonar? Sí. Porque si no, ¿cómo voy a ser perdonado por el Señor? Yo voy a dejar libre a esa persona y voy a intentar no tener un pensamiento de rencor ni de venganza. Voy a orar por esa persona, por su salvación, y voy a intentar su bien. Pero eso no significa que esa persona no tiene que ir a ¿dónde? A la cárcel a pagar por lo que hizo.
Entonces, perdonar no implica las consecuencias del pecado. Consecuencias en muchos momentos van a haber. Perdonar no implica deliberar de las consecuencias serias del pecado, no implica que debo confiar en esa persona inmediatamente. Porque la confianza es una cosa que se tiene que trabajar con mucho tiempo y con muchos años. Perder la confianza se hace inmediatamente. Recuperar esa confianza debe ser un trabajo en el que yo muestro con mis obras que realmente estoy arrepentido y gano otra vez ¿qué? La confianza. Entonces, perdonar no implica confiar inmediatamente en esa persona. Una persona decía, esta persona violadora de niños, que, ¿recuerdan? Esa persona dijo haber encontrado el perdón de Dios y haberse arrepentido de sus pecados. Y si esa persona genuinamente lo hizo y si el Señor lo perdonó, nosotros tenemos que perdonarlo. Pero eso no implica que la confianza hacia esa persona en ciertas situaciones tiene que ganarse la confianza. Entonces, eso para resaltarlo, porque de pronto usted estaba pensando, uy, no, pero es que yo tengo esta situación difícil, entonces tengo que perdonar y hacer como si nada pasó. No. Usted decide a esa persona liberarla de la deuda que tiene con él, perdonarla, no tener rencor, no tener venganza, pero muchas de las consecuencias del pecado van a tener que pasar. La confianza que esa persona perdió va a tener que recuperarse con mucho tiempo. Entonces, solamente para aclarar eso y también descansar nuestro corazón. Decía ese mismo Thomas Watson, no estamos obligados a confiar en un enemigo, pero estamos obligados a perdonarlo. Confiar en un enemigo sería algo necio, pero perdonarle es algo bíblico. Perdonarle es algo bíblico. Lo que vamos a llamarte o lo que llama el Señor en este momento es a perdonar a cualquier persona. Hay que buscar la reconciliación. El perdón siempre resulta en perdón. Los que han sido perdonados, perdonan. Los que han sido perdonados, perdonan. ¿Usted ha sido perdonado? Perdón. Allá está Tiago, dijo. Hasta luego. Solamente 3 cositas para terminar y que pasen nuestros hermanos con la gramática. Perdón, pues fue un poquito más largo. El perdón siempre resulta en perdón. Los que han sido perdonados perdonan. La oración hipócrita es la oración a Dios que a la misma vez guarda en el corazón amargura contra otra persona. Y en tercer lugar, nadie puede decir que ama a Dios si rehúsa perdonar a su hermano. No puede decir que ama a Dios si rehúsa perdonar a su hermano. Versículo para terminar, 1 de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.